bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. No le había contado a ninguno de ellos lo de Ilia. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Había dicho mientras se dirigían a sus autos tras llegar a casa después de un viaje por carretera. ¿Sabes que solías quedar con tu hombre misterioso cada vez que jugábamos en Boston? ¿Por qué ahora ya no lo haces? Nosotros hemos roto, había dicho Shane rápidamente y de forma poco convincente. Pero has estado conduciendo Ottawa mucho esta temporada. Sí, mis padres viven ahí, voy a visitarlos. Tus padres siempre han vivido allí y conducen a Montreal incluso más que tú, a Ottawa. Así que tengo otra teoría. Creo que tu hombre misterioso es Ilya. A Shane le inundó una mezcla de miedo y vergüenza, pero también de alivio. No dijo nada hasta que llegaron al auto de Hayden y entonces dio un suspiro. Sí, es Ilya. Hayden había palidecido. Solo estaba bromeando. ¿Estás diciendo que haces cosas con Ilya Rosanov? Sí. Espera. ¿Entonces firmó con Ottawa solo para estar más cerca de ti? Sí, esa es la razón. Hayden se giró y puso las manos en el techo de su auto. Shane, esto no es bueno, amigo. Sí, pero lo amo. Hayden lo miró después de decir eso, como si a Shane le hubieran salido alas y una cola. Y Shane había estado seguro de que acababa de perder a su mejor amigo. Pero en lugar de gritarle y subirse a su auto e irse a toda velocidad, Hayden se había limitado a sentir con la cabeza y decir: creo que tengo que conocerlo mejor entonces. Desde entonces se habían reunido correctamente un par de veces, pero ninguna de ellas había sido especialmente bien. Hayden no podía pensar en Ilya como algo más que un enemigo. Ilya había respondido con implacable sarcasmo, así que no eran exactamente amigos. ¿Seguro que quieres hacer esa conferencia de prensa mañana? Hayden preguntó. Estoy seguro. Él e Ilya habían estado planeando esto durante más de un año. Él había vendido el edificio de conexiones e Ilya había vendido la mayor parte de su colección de autos. Con las ganancias combinadas habían creado la Fundación Irina. Mañana en la sala de conferencias de un hotel del centro lo anunciarían y explicarían la fundación que habían creado juntos. Él encontró a Shane en el cuarto de baño al final del pasillo de la sala de conferencias. Estaba agarrando firmemente uno de los lavabos. Relájate, Hollander, dijo Ilya. Probablemente estaba tan nervioso como Shane, pero Shane lo disimulaba mucho peor. Ilya puso las manos sobre los hombros de Shane y lo frotó suavemente. Estoy nervioso, dijo Shane. Lo sé. Llevamos más de un año planeando este día y ahora está aquí y tengo miedo. Ni siquiera sé por qué. Nuestro plan ha funcionado perfectamente hasta ahora, dijo Ilya. Demasiado perfecto. Tengo miedo de que algo salga mal. Hasta ahora había parecido demasiado fácil. Cuando el contrato de Ilya había terminado con Boston, Ottawa había estado muy contento de ficharlo. Ilya había comprado una gran casa privada a orillas del río Ottawa, con un garaje para 4 autos. En el garaje había un auto deportivo y un adecuado Mercedes. Es bueno en la nieve, había explicado Ilya tímidamente cuando se lo había enseñado a Shane por primera vez. Era para conducir entre Ottawa y Montreal. Habían acordado que sería más fácil seguir en secreto si ambos no vivían en edificios de departamentos. Así que Shane había comprado una casa que seguía estando cerca de las instalaciones de prácticas del equipo. Ilya rodeó a su novio con los brazos. Shane se encontró con sus ojos en el espejo. Tu mejilla se ve mejor ahora de lo que pensaba. Todavía está dolorida. Te lo mereces. Fuiste un tonto con Hayden. Hayden es un tonto conmigo. Shane suspiró. Tengo un gusto terrible para los hombres, para los amigos y para los novios. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás contra el hombro de Ilya. Estaremos bien, dijo Ilya, y le acarició el pelo. No me estropees el pelo, murmuró Shane, pero aún estaba sonriendo.
Ilya giró la cabeza para ver a Hayden de pie justo dentro de la puerta con las manos sobre los ojos. Todavía no está acostumbrado a eso. Ilya bajó los brazos y Shane se apartó. Hayden tenía razón. Shane e Ilya ni siquiera habían salido del armario públicamente, y mucho menos como pareja. Habían acordado que querían que su vida privada fuera suya y que solo se lo contarían a las personas que eran sus amigos. Hasta ahora era un círculo muy pequeño. De todos modos, dijo Hayden, mirando a la pared. Shane, tu madre me pidió que te buscara. Arreglaron el problema del audio, así que puedes empezar en cualquier momento. De acuerdo, gracias. Hayden asintió. Me quedaré fuera de la puerta, pero tienen como 2 minutos como máximo. No empiecen nada. Ile sabía que Shane estaba poniendo los ojos en blanco. Ile le agarró la mano y lo acercó. Quiero decirte, antes de que hagamos esto, que hoy estoy muy feliz. A mi madre le hubiera gustado mucho esto. Y siento que hoy está conmigo y que se siente orgullosa. Ahora los ojos de Shane brillaban. Tienes muchas razones para estar orgullosa de ti. Ilya sonrió. Necesito besarte aquí ahora mismo o lo haré afuera. De acuerdo. Sostuvo la cara de Shane y le dio un dulce beso. Shane sonrió. La sala estaba repleta de gente. Querían saber qué era lo que iban a anunciar juntos. Shane e Ilya. Shane no estaba seguro de los rumores que habían suscitado esta rueda de prensa, pero ya era hora de acabar con el suspenso. Habían acordado que Shane sería el que más hablaría. Ilya no era en absoluto tímido, pero Shane sabía que se sentía incómodo dando largos discursos en inglés. Además, Shane quería asegurarse de que todo se dijera tanto en inglés como en francés, ya que tanto Montreal como Ottawa eran ciudades bilingües. Ilya y yo llevamos más de 8 temporadas compitiendo el uno contra el otro. Se ha hablado y escrito mucho sobre nuestra rivalidad, sobre lo que nos diferencia como jugadores y como personas. Pero no me canso de decir lo mucho que respeto a Ilya, no solo como uno de los mejores jugadores, sino como persona. Es un gran líder, un competidor feroz y un increíble goleador. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.